Ah, disculpen ahí. Ahora, hoy vamos a hablar la profecía de Daniel capítulo 8. Esta profecía se refiere a, bueno, es conocida como la profecía de los chivos o de los cabros o del macho cabrío y el chivo. Tristemente hay ciertos componentes de este texto muy mal interpretado por ciertos grupos religiosos, ya que tienen sus Biblias incompletas. Para entender bien, vamos a ver un pedazo de esta profecía no se puede entender correctamente sin tener una Biblia completa con todos los 73 libros. Lo que ocurre es que algunos grupos religiosos que han decidido mutilar su Biblia para poder justificar, torcer ciertas enseñanzas, por no tener en sus Biblias completas, tuercen y malinterpretan ciertos textos. Pero bien, vamos a ver lo que realmente significa. Voy a tratar de no meterme más en todos los otros rollos de los otros grupos religiosos. El día de hoy solamente voy a exponer lo que realmente se enseña en estos libros proféticos del libro de Daniel. Como les he dicho, Babilonia fue escrito en arameo, perdón, no en griego, fue escrito en arameo, en Babilonia, por el profeta Daniel, que vivió aproximadamente entre el año, sabemos que él tenía como unos 18 años de edad, en el año 596, que Nabucodonosor deportó a algunos jóvenes a Babilonia hace 2617 años atrás. Y para ese tiempo tenía sus 18 años. Así que podemos asumir que él había nacido hace 2635 años atrás, más o menos. Y vivió hasta el tiempo, poco después que entró Ciro en el año 539, hace 2560 años atrás. Ahora, eso sería 2560. Vivió aproximadamente 80, 90 años, lo que vivió este profeta Daniel. Pero en fin, su muerte fue en el año, poco después del año 539, ahí por 535 tal vez, 535 antes de la época común, hace 2556 años más o menos que murió. Y en la profecía que años después. Veamos qué es lo que nos está diciendo y entendámoslo bien, que encierra este libro. Nos dice decir lo siguiente. En el año tercero del reinado de Belsasar, se me apareció a mí, Daniel, una visión después de aquella que se me había aparecido anteriormente. Es decir, después de haber visto la visión de las 4 bestias que leímos en nuestra última aportación de Daniel, tuvo otra visión. En esta otra visión, ve lo que estamos a punto de leer. Dice, en el año tercero del reinado de Belsasar. Ahora, Belsasar no documenta como rey en la cronología de los reyes de Babilonia. El motivo por el cual es que él estaba como regente por su padre se llamaba Nabopolassar. Y ese Nabopolassar había salido en un peregrinaje durante este tiempo. Se sabe que esto fue en los últimos 7 años que estuvo el dominio de Babilonia.
que el cual cayó en 539 más 7 sería aproximadamente 546 cuando Nabopolassar sale a su peregrinaje. Y entonces, a ver, perdón, déjenme ver algo, a ver. Así que aproximadamente en el año 546 antes de la era común, es decir, hace 2568 años, que Nabopolassar comienza su peregrinaje. Y esta visión ocurre 3 años después, ahí por el año 39, 543 antes de nuestra era, hace 2564 años que Daniel tiene esta visión. Y que es importante ver que está mencionando a Belsasar, porque Belsasar fue el mismo rey borracho que leímos en el capítulo 5, sobre toda que prefirió emborracharse cuando Persia estaba atacándolo. Pero veamos qué más nos dice. Cuando miré la visión, sucedió que al mirar yo me encontraba en la ciudad de Susa, que está en la provincia de Elam, y vi en la visión que yo estaba junto al río Ulai. Vamos al mapa para ver de qué región. A ver, Elam, la provincia de Elam era esta provincia de aquí. De hecho, en Irán, todavía llaman a esta provincia Ilam. Por ahí también se encuentra el río Ulai, que era uno de los ríos en la frontera entre Elam y Babilonia, ya que el río Ulai desemboca al Tigris. Sigamos viendo qué más nos está diciendo Daniel en su libro. Alcé pues mis ojos y miré, he aquí un carnero que estaba delante del río. Tenía 2 cuernos y los 2 cuernos eran altos. Estos cuernos, en las profecías, sobre todo en los libros de naturaleza apocalíptica, como es el libro de Daniel, un cuerno representa poder político. Hay gente que lo trata de hacer ver como un cuerno que representando una religión o una iglesia, eso es falso. El cuerno representa una potestad política, un gobierno civil. Entonces aquí está hablando que macho cabrillo tiene control, representa una fuerza que tiene el mando sobre 2 países, como más adelante nos lo va a explicar también. Ahora, reservaré eso para cuando lleguemos a ese punto. Tenía 2 cuernos y los 2 cuernos estaban altos, pero uno era más alto que otro y el más alto creció y el más alto creció el último. Son 2 gobiernos, uno tiene más poder que el otro, pero ambos son gobernados por el mismo rey. Vi al carnero dando cornadas al oeste, al norte y al sur, cuernos del mismo macho cabrillo. Macho cabrillo es Ciro el Grande, que destrozó al imperio de Babilonia. Ustedes se acordarán que es quien tomó Babilonia cuando Belsasar se estaba emborrachando. Y recordarán cuando hablamos del capítulo 7, que cuando Ciro llegó a Babilonia, Babilonia era la tercera gran potencia que había destruido Ciro. Veamos. En aquel tiempo teníamos el imperio de Lidia. El imperio de Lidia gobernaba esta sección de aquí. El imperio de Persia que gobernaba aquí arriba. Y el imperio de Babilonia que controlaba todo esto. Estas eran las 3 regiones. Pero vemos ahora, nos están diciendo que este macho cabrillo, los 2 cuernos son Persia y Media, porque aunque destrozó al imperio de Persia, todos estaba emparentado con el rey de Persia quien destrozó.
vemos que nos dice que fue atacando a oriente, perdón, a occidente, al norte y luego al sur. Son los tres reinos que destruyó Ciro el Grande. Por lo tanto, vemos que aquí cuando nos dice aquí el libro de Daniel, que estuvo atacando al oeste, al norte y al sur, antes era común. O sea, mata a Astiages en el año 559 antes de la era común, hace 2580 años. Luego, toma la ciudad de Sardes en el año 547 antes de la era común, 2 años después de haber matado a Astiages, rey de Persia. Cuando toma Sardes, cae en el imperio de Lidia, y esto ocurre en el año 547 antes de la era común, hace aproximadamente 2568 años. Después, en el año 539, 8 años después, ataca a Babilonia, estando Belsasar en el poder, emborrachándose, y esto ocurre en el año 539 antes de la época común, hace aproximadamente 2560 años. Estos son cuando dice que atacó esas direcciones. Ahora veamos, ¿qué más nos dice? Y ninguna bestia podía mantenerse en pie delante de él, y nadie podía librarse de su poder. Hacía lo que quería y se seguía engrandeciendo. Es decir, después que el rey de Persia hubo tomado toda esta región, todavía siguió acrecentando su poder, de tal modo a que cuando el rey de Persia, los reyes de Persia ya habían terminado de llegar al poder, ellos ya gobernaban toda esta región. Por eso dice que se iban acrecentando. Perdón, también me cubrían parte de Pakistán y Afganistán. De hecho, se identifican varias regiones ahí. Así que vemos que había llegado a tener un buen territorio. Ahora, este es el primer chivo, el rey de Persia. Vamos ahora a ver qué más nos dice esta profecía. Versículo 5. Estando yo observando aquí, un macho cabrío venía del occidente sobre la superficie de toda la tierra sin tocar el suelo. El macho cabrío tenía un cuerno prominente entre los ojos. Ahora está hablando de otro gobierno que empieza, vamos a ponerlo en otro color, rosita tal vez. Este otro reino está comenzando aquí. Es el gobierno de Alejandro el Grande. Por eso dice un solo cuerno. Este solo cuerno ahora es que Alejandro el Grande gobernaba nomás una región, Grecia. Ahora, si seguimos viendo lo que nos está diciendo, venía del occidente sobre la superficie de la tierra sin tocar el suelo. El macho cabrío tenía un cuerno prominente. Fíjense bien, dice aquí, sin tocar el suelo. Es decir, está poniendo a Grecia como un macho cabrío volador. Está volando. Tristemente, para que vean qué tan mal están traducidas otras versiones, ciertas Biblias protestantes lo traducen como un unicornio. Háganme ustedes el favor. Pero aquí nos dice claramente que era un macho cabrío. De hecho, ni Haití,
nos dice aquí, Sefir Hazim. Sefir Hazim, que literalmente traduce un macho cabrío en el griego. Un macho cabrío que está en celo. ¿Cómo se pone un macho cabrío cuando está en celo? Muy violento. Se pone a tú por tú, combatiendo contra todos los rivales que pudieran buscar contacto con sus posibles parejas. Es decir, está comparando Daniel la violencia de este nuevo rey que viene de Occidente, la violencia del imperio de Alejandro el Grande, con la violencia que comete un chivo cuando está en celo. Es decir, cuando un chivo está en celo hay tremendas rivalidades con otros chivos y se dan y se agarran duro. De igual manera, nos está diciendo aquí que el imperio persa y el imperio de Alejandro el Grande por buen tiempo fueron imperios rivales en celo por dominar el mundo. Ahora bien, continuando, vemos por lo tanto entonces que las traducciones que dicen que era unicornio están mal traducidas. Ahora, nos dice también que este otro chivo que venía de Occidente venía volando porque dice no tocaba el suelo. Al comparar a ese otro chivo, el que venía de Occidente, el macho cabrío en celo, nos dice que iba volando para describir la rapidez y la agilidad con la cual Grecia dominó el mundo. Déjenles recuerdo. Todo esto era controlado por Persia. Y Grecia viene, con Alejandro el Grande viene de Occidente y destruye, perdón, no se besa bien. Alejandro el Grande viene de Occidente y destruye el dominio de los persas. Alejandro el Grande llega al poder cuando tenía escaso unos 20 años, ahí en el 533, perdón, en el año 333, antes de la época común, hace 1354 años. Y en solo 10 años, es decir, cuando el joven estaba aproximadamente de unos 33 años, ya era dueño del mundo entero. A los 33 años, él había llegado a gobernar, toda esta región. Todo eso había llegado a dominar Alejandro el Grande. Por eso dice que no tocó el mundo, porque imagínense, a los 33 años ya se dominaba todo el mundo conocido. Pero no permanecen igual las cosas. Sigamos viendo qué más nos dice acerca de este chivo, de este macho cabrío. Versículo 6. Se dirigió al carnero que tenía los 2 cuernos que había visto parado delante del río, lo acometió con furia de su poder. Es decir, viene Alejandro el Grande y con toda su furia arremete contra el reino de Persia y lo destroza. En el hebreo original inclusive dice a ver, vamos para que vean. Versículo 7. Lo veí venir junto al carnero y enfurecido contra él,
hirió al carnero y le rompió los dos cuernos. Es decir, el poder de Persia y el poder de Media, no más. Estos dos reinos, Persia y Media, ya no existieron. Ya dejaron de existir porque fueron destruidos por Alejandro el Grande. Sí, ahora nos vuelve a decir, y el carnero no tenía fuerza para mantenerse en pie delante de él. Lo arrojó en la tierra y lo pisoteó. Muy bien traducido, así es como dice el hebreo. Vamos a mostrárselo. Dice, y lo arrojó. Imagínense una persona violenta que recoge a una persona y la avienta contra la pared. Es la imagen que nos está dando a entender aquí. Este macho cabrío con un solo cuerno, con ese cuerno encaja al carnero y lo avienta. Ese luego cae contra el piso y luego dice después va a ir más so. Es decir, ir más so, pisotear violentamente. Hagan de cuenta la clase de pisoteadas que ocurre en una estampida, para que vayan viendo y visualizando la violencia con la cual llegó Grecia a destrozar el imperio de Persia. Esto ocurre en el año 333 antes de la era común, hace 2354 años. Lo vi venir junto al carnero, ya vimos eso, versículo 8, el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero en cuanto llegó a ser poderoso, el gran cuerno se rompió y en su lugar salieron 4 cuernos prominentes hacia los 4 vientos del cielo. Aquí nos está diciendo que cuando está profetizando, porque recuerden que esto, veamos, vamos a anotar unos detalles aquí ahorita. Tuvo esta visión aproximadamente en el año 546 antes de la era común. Esto sale siendo aproximadamente hace 67 años atrás. La profecía se cumple en el año 333 antes de la era común, es decir, antes de Cristo. Es decir, la profecía se cumplió hace 2354 años. Si sacamos la cuenta, vemos entonces que Daniel tuvo esta visión 213 años antes de que los acontecimientos ocurrieran. 213 años antes de que Alejandro el Grande llegara al poder, Daniel ya lo había visto y, en un sueño y lo está relatando. Ahora nos menciona que el cuerno se quebró y salieron 4 cuernos en los 4 vientos, es decir, los cuatro puntos cardenales, norte, sur, oriente y poniente. Ahora, eso nos dice que cuando murió Alejandro el Grande, su reino se repartió en 4.
Verán ustedes, Alejandro el Grande no era un rey muy enamorado de las mujeres. En vez de estar pensando en conquistar una mujer o en vez de pensar en tener un heredero, su obsesión era estar junto con sus generales. Como nunca tuvo una reina legítima que le diera un heredero, sí, tuvo algunas esposas, pero más bien por intereses políticos y no porque les haya gustado. Por ejemplo, una princesa hindú para establecer alianzas con India, pero ese es otro rollo. Nunca la tocó, nunca se consumó ese matrimonio, nunca se consumó ninguno de sus matrimonios porque Alejandro el Grande prefería estar reunido con sus generales. Es más, se dice que Alejandro el Grande tenía una tendencia homosexual y como tal tenía un amorío con uno de sus generales. Esto que se ha planteado por algunos historiadores. Ahora, como tal, nunca tuvo un hijo que heredaría su reino. Como tal, como muere Alejandro el Grande, sin tener hijos, su reino se reparte de la siguiente manera. Casandro, su general Casandro toma esta región de aquí. Su general Lisímaco toma Macedonia. Su general Ptolomeo toma Egipto y parte del Medio Oriente. Y su general Antígono, después de varias luchas, toma esta región de acá. Estos fueron los 4 cuernos. Como ven, tenemos el norte, el sur, oriente y poniente. Los 4 vientos, los 4 puntos cardinales. Los reyes llegaron a ser Antígono. Tenemos a Ptolomeo. Tenemos a Lisímaco. Y tenemos también a Casandro. Estos 4 reyes comenzaron a pelearse entre sí por el control del reino. Sigamos viendo qué más nos dice el texto. Estamos en el versículo 9. De uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra hermosa. Está hablando que uno de estos cuernos que acabo yo de señalar, uno de esos 3 reyes, tenía también otro cuerno más chiquito, otro mini rey, por así decirlo. Está hablando que bajo Ptolomeo tenía su propio general llamado Seleuco. Ahora, Ptolomeo manda a Seleuco porque no le caía nada bien realmente. Pues lo mandaba a llamar cuando lo ocupaba y después él buscaba forma de deshacerse de él. Pues ¿qué es lo que hizo Ptolomeo? Manda a Seleuco aquí. Supuestamente a explorar y a trabajar por los intereses egipcios en Irán. Veamos qué pasa con este cuerno, que es Seleuco. Dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur,
hacia el oriente y hacia la tierra hermosa. Este cuerno, casi grande. ¿Qué pasó aquí? Este reino, pues de Seleuco va creciendo, vemos que va creciendo todo esto. De hecho, se nos dice que en la guerra de Ipso en el año 301, este mismo Seleuco, que estaba ya gobernando para ese tiempo, aquí, esta región, acuérdense, dicen que iba creciendo. Al principio no era más que un títere de Egipto que fue enviado aquí, pero de repente vemos que su reino creció a toda esta magnitud. De hecho, tuvo un matrimonio con una princesa hindú y recibió una dote de 500 elefantes de guerra. Y se nos habla que todos estos reyes se presentaron a pelear contra Antígono en Ipso, en esta región acá arriba. Fueron los ejércitos de Seleuco los más dominantes, ya que Seleuco luchó empleando sus 500 elefantes de guerra y sus 26,000 caballería y 7,000 de infantería. Perdón, al revés. 65,000 infantería, 10,000 caballería. Contra los 75 elefantes de guerra, 10,000 infantería y 10,000 caballería de Antígono. Pues él pudo darse el lujo de poner solamente la mitad de sus elefantes en la batalla y dejar la otra mitad de reserva. Y esto resultó una estrategia muy buena porque cuando el hijo de Antígono, Demetrio, trató de dar la vuelta y rodear la caballería de Seleuco, los otros elefantes de guerra que estaban en reserva le taparon el paso a Demetrio y no pudo seguir participando, dándole así la victoria a Seleuco. Ese mismo día muere Seleuco. Perdón, no, ese mismo día muere Antígono bajo los pies de los elefantes de guerra de Seleuco. Este es entonces el cuerno chico. Acuérdense que uno de los cuernos tenía otro cuerno chico. El cuerno que tenía, el cuerno regular, uno de los 4 cuernos que tenía el cuerno chico era Egipto, y el cuerno chico era su títere Seleuco. Y ese cuerno chico creció y se hizo grandísimo. Como vemos aquí entonces, el poder de Seleuco fue aumentando a superar inclusive la cantidad de territorio que tenía Ptolomeo. Ptolomeo gobernaba aquí y Seleuco iba cada vez haciéndose más grande. 150 años después, el dominio de Seleuco llegaba ya a abarcar y ya le había quitado el poderío de Lisímaco y de Casandro, y estaba combatiendo contra Ptolomeo, que estaba acá abajo. Por eso dice que creció. Ahora quiero hacer una pausa aquí, porque necesitamos ver qué es lo que está ocurriendo. Para este entonces, la dinastía de Seleuco y la dinastía de Ptolomeo fueron las únicas dos de todos estos generales que perduraron.
Y el resto de la profecía va a referirse a lo que ocurre con estas dinastías. Sigamos viendo. Creció hasta, a ver, de uno de ellos salió el cuerno pequeño, Seleuco, que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra hermosa. La tierra hermosa es Israel. Creció hasta el ejército del cielo e hizo caer a la tierra parte del ejército y de las estrellas y las pisoteó. Ahora nos está haciendo una referencia. Está diciendo, creció hasta el ejército de los cielos. Es decir, Seleuco y sus descendientes empezaron entonces a convertirse muy soberbios y a asumir títulos divinos. Empezaron a llamar por nombres divinos. Vamos a ver, por ejemplo, acompáñenme a ver cuáles eran los apodos que se daban. Vamos a ver los apodos que se daban estos reyes de Seleuco. Nicator, el vencedor. Antíoco I, Soter, Salvador. Antíoco II, Teos, Dios. Antíoco III, el Grande. Antíoco IV, Epífanes. Epífanes quiere decir Dios hecho hombre. Antíoco V, el buen padre. Demetrio I, Salvador. Demetrio II, vencedor. Antíoco VI, Dionisio, el dios de la borrachera. Antíoco VII, Sídetes, el de metal, el metálico. Demetrio II, Nicator, vencedor. Cleopatra Tea, Cleopatra la diosa. Y así vemos hoy. Y luego otra vez Seleuco VI, Epífanes, Dios hecho hombre. Antíoco XI, Epífanes, Dios hecho hombre. Antíoco XII, Dionisio, Dios del vino. Y ahí vamos viendo entonces los nombres que se estaban dando estos. La dinastía de Antíoco de Seleuco, que llegó a ser bien soberbias, empezaron a sentir dioses. Sus apodos, ¿cuántos de ellos no se hicieron llamar Dios hecho hombre? Ahora, por eso dice, creció y llegó hasta el ejército de los cielos. Es decir, que su poder llegó a crecer tanto, pero una vez que llegó a dominar gran extensión de la tierra, se quiso sentir muy soberbio, se quiso sentir Dios y empezó después a declarar la guerra contra Dios. Y empezó en su intento de la guerra contra Dios, empezó a prohibir el culto sagrado en Israel. Por eso es que les digo, no pueden entender bien las profecías si su Biblia solamente tiene 66 libros. Muchos no pueden entender bien esta profecía si solamente tienen 66 libros porque no tienen en su Biblia la información necesaria para entenderla bien. Este capítulo y el capítulo 11 solamente se pueden entender si tienen el libro de Macabeos, que es el que da la información para entenderle. Macabeos, voy a hacer un enlace aquí con Macabeos para que lo vayan viendo. Macabeos nos dice que uno de los descendientes de Seleuco, llamado Antíoco Epífanes, prohibió la adoración a Yahvé y ordenó que en vez de sacrificarse chivos y ovejas, como era tradicional en Israel, se sacrificaran los cerdos con fin de profanar y ultrajar el templo. Y que
era prohibido por ley circuncidar a sus hijos. Tan cruel llegó a ser Antíoco Epífanes que cuando veía que un bebé estaba siendo circuncidado, agarraban a la pobre criatura, lo amarraban del cuello y lo colgaban del cuello de su madre. Así de crueles eran esta dinastía. Sigue diciendo que hizo caer a la tierra parte del ejército y de las estrellas y las pisoteó. Cuando en los libros proféticos, sobre todo los de naturaleza apocalíptica, como es el libro de Daniel, habla de que las estrellas se caen, está haciendo referencia a los mártires. Hubieron muchos judíos que prefirieron ser fiel a Dios, a pesar que había una pena de muerte para todo aquel que no adorara a dioses egipcios. Sobre todo a las estatuas con la imagen de Antíoco Epífanes. Por eso sigue diciendo, se engrandeció hasta igualarse con el jefe del ejército. Es decir, se quiso igualar a Dios. Ahí está, vuelvo a insistir, los nombres soberbios que se daban estos reyes de la dinastía de Seleuco. Antíoco, el hombre, el Dios hecho hombre, por ejemplo, se hacían llamar. A otros se decía Antíoco Dios, Cleopatra la diosa. Por eso dice, se atrevió a igualarse con el ejército, se atrevieron a hacerse pasar por dioses. Y le quitó su sacrificio continuo y fue derribado el lugar de su santuario. Está haciendo referencia a las leyes que pasó Antíoco Epífanes contra los judíos para prohibir a adorar a Yahvé, al Dios verdadero, como él mandaba. El ejército será entregado al pueblo junto con el sacrificio continuo a causa de la transgresión arrojará por tierra la verdad y hará su voluntad y prosperará. Es decir, Dios no se opondrá, por menos no al principio, a todas las maldades que está cometiendo este Antíoco Epífanes. Y al hijo y al nieto y al bisnieto también. Oí entonces hablar a un santo. Oigan, como dice aquí, oí hablar a un santo y otro santo dijo al que hablaba. ¿Hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo de la transgresión que espanta y de que el lugar santo y el ejército sean pisoteados? ¿Hasta cuándo serán perseguidos los grandes hombres, los grandes mártires que estaban muriendo por una buena doctrina que Antíoco Epífanes tenía prohibida? Le respondió por 2300 tardes y mañana. Entonces el lugar santo será restaurado. En el hebreo nos dice, perdón, en el arameo nos dice un poco diferente. Aquí nos está diciendo en el español restaurado. En el arameo nos dice que el lugar santo será Benizdak Kadash. Y el santuario será Netzdak, santificado. Es decir, el santuario será santificado. O sea, después de toda esta persecución, el santuario volverá a ser santificado. Ahí está profetizando entonces al levantamiento de los macabeos. Cuando los macabeos logran conquistar su independencia en el año 164, hace 2185 años, este santuario queda
santificado otra vez por medio de Jonatán Macabeo. Sigamos viendo. Sucedió que después que yo, Daniel, había visto la visión y trataba de comprenderla, he aquí vi de pie ante mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las márgenes de Ulai que gritaba y decía: Gabriel, explícale a este la visión. Y se acercó a donde yo estaba. Y cuando llegó me aterroricé y caí sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, que la visión se refiere al tiempo del fin. ¿Tiempo de fin del qué? Este es el problema, que como mucha gente no tiene sus Biblias completas y ven tiempo del fin, automáticamente creen que es un fin del mundo. ¿Qué caso tiene destruir a la maldad cuando no hay mundo? No tiene caso. Veamos cómo lo dice realmente en el arameo en el que se escribió. Quiero que entendamos bien este texto, porque no está hablando un fin del mundo. Si estuviera hablando del fin del mundo, ya hace más de 2300 años que hubiéramos dejado de existir. Ben Adam Kilaat. Vemos aquí, está usando la frase Laat. Laat en arameo está hablando de un palazo. Laat Ketz. Hezron. Hijo de hombre, pues que es para el cumplimiento de un plazo. Es decir, que Dios ha establecido un paso para las injusticias que estaban ocurriendo o que se estaban profetizando que estaban por ocurrir. Nos está diciendo que Dios establece un plazo. Cuando vemos que hay mucha injusticia en el mundo, nos dice tranquilos que esta injusticia tiene un plazo y cuando el plazo se acabe, los injustos pagarán por sus crímenes. Está en esta gente diciendo: ¿hasta cuándo va a estar toda esta injusticia? Y dice que lo guarde hasta que se cumpla el plazo. Sigue diciendo: mientras él hablaba conmigo, caí en un sueño profundo con mi rostro en tierra. Él me tocó y me hizo incorporar donde yo estaba. Y dijo: he aquí, aquí dice, me hizo, mientras hablaba conmigo, caí en un sueño profundo con mi rostro en tierra. El versículo 18 en el griego, pero en el hebreo original nos dice aquí, importante para no malinterpretar o torcerlo como otras personas lo hacen. Dice: Alfne Arza, caí con la cara en el polvo así, cayó postrado. Es decir, con este susto, está postrado ante el ángel. No está adorando al ángel, pero sí está postrado ante el ángel. Para que vayamos viendo que el postrarse no significa adorar. Nomás porque alguien se postre no quiere decir que está adorando. Está postrado ante el ángel por el susto, pero no está adorando al ángel. Versículo 19. Y dijo: he aquí, te voy a dar a conocer lo que sucederá al final de la ira, porque se refiere al tiempo señalado del fin. Ya vimos, vamos a ver otra vez el versículo 19. Ketz. Ketz significa la orilla.
A ver, ¿dónde nos quedamos? El siglo XX. El carnero que viste con los dos cuernos representa a los reyes de Media y Persia, como les expliqué, la dinastía de Acamenes, los persas. Y el macho cabrillo peludo representa el reino de Grecia bajo Alejandro el Grande. Y el cuerno grande que está entre sus ojos es el primer rey, Alejandro el Grande. Y el cuerno roto y los cuatro cuernos que salieron en su lugar representarán cuatro reinos que se levantarán de su nación, pero no con su poder. Ya les expliqué eso en el mapa. Al fin de su reinado, cuando los transgresores se acaben, se levantará un rey insolente y hábil en intrigas, Seleuco. Su poder será grande, pero no por su propio poder. Destruirá en forma extraordinaria, prosperará y hará su voluntad. Destruirá a los poderosos y al pueblo santo, las persecuciones bajo Antíoco Epífanes, y por su astucia hará que el engaño prospere por su influencia. Y él se engrandecerá en su corazón, por eso se hace llamar Epífanes, y destruirá a muchos que estén confiados. Aún se levantarán contra él príncipe de los príncipes, pero será destruido sin intervención humana. Antíoco Epífanes murió por una enfermedad bacterial que le dio mientras iba rumbo a Persia a pelear. Y la visión de las paredes, de las tardes y de las mañanas que ha sido relatada es verdad, pero tú guarda el secreto de la visión porque se refiere a muchos días aún lejanos. 125 años, no, perdón, 120, no, 203 años vimos. Yo, Daniel, me sentía agotado, enfermo algunos días. Después me levanté y atendía a los asuntos del rey, pero yo estaba espantado a causa de esa visión y no había nadie que la interpretara. No había nadie que la interpretara hasta ya después. Sabemos que lo que Daniel no entendía, nadie entendía por la sabiduría que él tenía. Acabamos de ver, hermanos, la profecía de los chivos en el capítulo 8 de Daniel. Acabamos de ver que esta profecía está prediciendo cuando Alejandro el Grande llegara al poder, su muerte y todo lo que ocurriría durante el siglo y medio posterior a la muerte de Alejandro el Grande. Vimos que no hace referencia a ninguna iglesia. No está haciendo referencia a ninguna iglesia. Para que lo entiendan mejor, aquí les voy a subir los enlaces. Cuando hablamos de Daniel capítulo 7 sobre las cuatro bestias y también a lo de Macabeo. También por eso, hermanos, también por eso es que subo yo los videos de Flavio Josefo, para que vayamos entendiendo todo lo que está aconteciendo aquí. Los que siguen, los que siguieron este canal cuando estaba hablando de los Macabeos, y los que siguen este canal los días que yo hablo sobre Flavio Josefo, se dan cuenta ahí cómo nos da con lujo de detalle todos estos acontecimientos. Bendecidas noches.